Las naves del concilio llegaron sin previo aviso. No flotaban como visitantes. Se cernían como verdugos. Navíos negros, marcados con sigilos alienígenas, colgaban sobre los cielos de la Tierra, bloqueando el sol en algunas regiones, sumiendo ciudades enteras en el tipo de sombra que hacía a la gente susurrar plegarias que no habían pronunciado en años. Los presentadores de noticias temblaban mientras leían los guiones que los invasores les entregaron. Por decreto del Concilio Galáctico, la Tierra ha sido clasificada como un mundo súbdito de nivel 3. Se ha emitido una orden de tributo. El cumplimiento es obligatorio. Lo que exigían era simple en papel. Cada año, la Tierra proporcionaría naves llenas de mineral, tecnología, alimentos e incluso trabajadores. El fracaso significaba la aniquilación. La humanidad no era la primera en enfrentar tal ultimátum. Otras especies habían sido doblegadas antes. Algunas doblaron la rodilla, otras fueron borradas, sus estrellas ardiendo con las cenizas de la rebelión. El concilio esperaba obediencia. Esperaban miedo. Esperaban que la Tierra bajara la cabeza como el resto. El general Holden Hargrove no estaba hecho para la obediencia. Había pasado décadas en el ejército, un hombre endurecido por zonas de guerra mucho antes de que la humanidad mirara más allá de su propio planeta. Su cabello era gris acero, su rostro marcado por cicatrices que contaban su propia historia. Cuando la orden del concilio apareció en los centros de comando militar, Hargrove permaneció en silencio, sus puños apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su segundo al mando, el coronel Vega, murmuró: «Señor, si nos negamos, arriesgamos el exterminio. No estamos listos para una guerra interestelar». Los ojos de Hargrove permanecieron fijos en las brillantes palabras del decreto alienígena. Mundo súbdito, tributo. Sintió el peso de cada insulto que esas palabras conllevaban. No veían a la humanidad como iguales, ni como rivales, ni siquiera como enemigos, solo como ganado, herramientas, esclavos. «No enterré a la mitad de mi generación», dijo Hargrove lentamente, su voz como grava raspando metal, «solo para entregar al resto como ganado». Vega tragó saliva. «Entonces, ¿qué les decimos?». Los representantes del concilio llegaron a la órbita, exigiendo la respuesta oficial de la Tierra. En todo el globo, los líderes debatían sin cesar. Políticos ahogados por el miedo, corporaciones calculando ganancias, líderes religiosos llamándolo el día del juicio. Pero el concilio había dado un plazo, y se estaba agotando. Al final, no fue el presidente, ni la ONU, ni los directores ejecutivos quienes tomaron la decisión. Fueron Hargrove y los hombres como él. Hombres que habían luchado y sangrado, que entendían que a veces la supervivencia exigía más que sumisión. Exigía furia. Cuando llegó el momento, el enviado holográfico del concilio se proyectó sobre la capital de la Tierra. Su forma era una masa de tentáculos cambiantes, una figura no destinada a ojos humanos, pero la voz era perfectamente clara. «Pronuncien su respuesta. Pagarán tributo como deben hacerlo todos los mundos inferiores». Miles de millones observaban en pantallas, en las calles, en búnkeres. Hargrove dio un paso al frente. Sus botas resonaron como un trueno en el silencio. Cada cámara, cada ojo, cada corazón tembloroso estaba fijo en él. No dio un discurso. No malgastó palabras en explicaciones o negociaciones. La humanidad no tenía el lujo de la política. Les dio una palabra. No. El enviado se crispó. Su cuerpo alienígena se convulsionó como si hubiera sido golpeado. La palabra se extendió como un reguero de pólvora, transmitida por cada emisión, cada radio, cada línea digital. No. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier arma. Por un instante, incluso las naves del concilio parecieron dudar. Luego vino el sonido, no de guerra, todavía no, sino de 1.000 millones de voces estallando desde la Tierra. Algunas de terror, otras de ira, otras con un tipo de orgullo que habían olvidado que poseían. El concilio había esperado cumplimiento. No habían esperado desafío. No de un mundo súbdito de nivel 3, no de criaturas que consideraban indignas de atención. En su arrogancia, habían olvidado una verdad.
La humanidad nunca había sabido arrodillarse. Y con una palabra, la Tierra acababa de declarar la guerra. La forma del enviado brilló en la plaza de la capital, sus tentáculos congelados a medio movimiento. Por primera vez, el portavoz del concilio parecía incierto. El monosílabo del general Hargrove había desgarrado el orden del universo como un disparo en una catedral. Miles de millones de humanos observaban con la respiración contenida, esperando la respuesta. El silencio se alargó. Luego, la voz del enviado se oscureció, una vibración gutural que hizo temblar el aire mismo. Lamentarán este desafío. La humanidad ha pronunciado una blasfemia ante el concilio. Han elegido la extinción. La proyección desapareció de golpe, dejando solo el eco de sus palabras. Dentro del búnker de comando bajo Washington, el aire estaba cargado de tensión. Oficiales, analistas y ayudantes murmuraban entre ellos, mitad asombrados, mitad aterrorizados. Algunos miraban a Hargrove como si acabara de condenarlos a todos. Otros lo miraban como si finalmente hubiera dado voz a lo que habían tenido demasiado miedo de decir. El coronel Vega rompió el silencio primero. Señor, con todo respeto, puede que acabe de firmar la sentencia de muerte para toda la especie. Hargrove se volvió hacia él, su expresión tallada en piedra. Entonces es una muerte mejor que la esclavitud. Alrededor de la sala, el personal intercambió miradas. Algunos asintieron, sombríamente de acuerdo. Otros susurraban, disidencia. La humanidad había estado dividida mucho antes de que llegara el concilio. Por la política, por la codicia, por la ideología. Ahora esas fracturas se ensanchaban. Un asesor, un hombre con un traje planchado que nunca había usado un uniforme en su vida, golpeó la mesa con la mano. Usted no habla por la tierra, general. El concilio nos aniquilará antes de que termine la semana. Podríamos haber negociado. Podríamos haber ganado tiempo. Los ojos de Hargrove se clavaron en él, fríos y afilados. ¿Negociar con un látigo en nuestra garganta? No se le compra tiempo a los esclavistas. Vendes tu alma, y que me condenen si dejo que la tierra cambie su dignidad por otro amanecer. El asesor vaciló bajo su mirada. Pero la discusión estaba lejos de terminar. En todo el planeta, la reacción se dividió como una falla geológica bajo presión. En Londres, miles marcharon por las calles, ondeando pancartas con una sola palabra escrita en pintura audaz: no. La corearon hasta que sus gargantas se enronquecieron, sus voces resonando contra antiguos edificios de piedra como si el desafío mismo se hubiera vuelto sagrado. En Beijing, el gobierno denunció la respuesta de Hargrove, calificándola de imprudente y unilateral. Sin embargo, su gente inundó las plazas, gritando la misma palabra que ya se había convertido en un estandarte de orgullo y rebelión. En Johannesburgo, las iglesias se llenaron de familias asustadas susurrando oraciones. En Sao Paulo, los bares estallaron en celebración ebria, hombres alzando copas y gritando la palabra que había desafiado a un imperio. Pero no todos vitoreaban. En los pasillos del poder, en corporaciones y enclaves de élite, el miedo se convirtió en rabia. Multimillonarios que vieron amenazadas sus fortunas exigieron la renuncia de Hargrove. Políticos tramaron formas de distanciarse de su decisión, incluso mientras las multitudes fuera de sus puertas gritaban no, más fuerte de lo que jamás habían oído hablar a su gente. El mundo estaba dividido. Sin embargo, por primera vez en generaciones, estaba dividido por lo mismo. La respuesta del concilio llegó rápidamente. Sobre los cielos de la tierra, sus naves de guerra se movieron a sus posiciones, borrando las estrellas en líneas tan precisas que parecían cicatrices en los cielos. Las ciudades se congelaron mientras sonaban las sirenas. Los jets se lanzaron en arcos inútiles, los pilotos luchando contra el miedo, sabiendo que sus aviones eran mosquitos contra dioses. La transmisión del concilio regresó, emitida en cada dispositivo, cada canal, cada pantalla. Apareció el mismo enviado, pero ahora su forma hervía de ira, sus tentáculos retorciéndose como tormentas. Han elegido la guerra. Muy bien. Por decreto del Concilio Galáctico, la Tierra enfrentará la erradicación a menos que entregue un tributo incondicional en 72 horas.
La resistencia significará la obliteración. Sus ciudades arderán. Sus océanos servirán. Sus cielos se harán añicos. Esta es su advertencia final. El mensaje terminó, pero las naves permanecieron, sus armas cargándose, brillando con fuego alienígena. La humanidad tenía 72 horas para arrodillarse o prepararse para luchar contra el imperio más poderoso que la galaxia había conocido. En la sala de guerra, Hargrove permanecía inmóvil mientras el ultimátum se repetía en bucle en las pantallas. El coronel Vega habló primero, su voz áspera. Nos golpearán duro, señor. Nuestros satélites, nuestras flotas, todo. No duraremos una semana. Hargrove finalmente se giró. Quizás no, pero prefiero caer luchando que enseñar a nuestros hijos que la tierra se inclina ante cualquiera. Señaló las pantallas. Creen que somos débiles. Han estudiado nuestras armas, nuestras guerras, nuestros errores. Pero no nos entienden. No entienden que cada vez que la humanidad ha sido acorralada, ha mordido más fuerte de lo que nadie esperaba. Un ingeniero en la mesa dudó antes de hablar. Señor, morder podría no ser suficiente. Sus naves pueden arrasar continentes. No tenemos nada que pueda igualar esa potencia de fuego. La mirada de Hargrove se endureció. Entonces no luchamos en sus términos. Luchamos en los nuestros. Las primeras órdenes salieron. Submarinos se sumergieron en la oscuridad, llevando cargas nucleares que esperaban nunca usar. Células de hackers de todo el mundo fueron movilizadas, se les dijo que investigaran las señales alienígenas, encontraran debilidades, cualquier cosa. Los ingenieros desempolvaron proyectos de presupuesto negro, armas experimentales, cosas de las que se susurraba en círculos de defensa, pero nunca desplegadas. Y en todas partes, hombres y mujeres comunes se armaron con lo que pudieron encontrar. Se formaron milicias a la sombra de los rascacielos. Granjeros soldaron blindaje improvisado a sus tractores. Mecánicos despojaron coches y autobuses para convertirlos en barricadas. La humanidad se preparaba no para la victoria, sino para la supervivencia. El concilio lo subestimó una vez. Hargrove tenía la intención de asegurarse de que nunca lo hicieran de nuevo. Sin embargo, incluso mientras los preparativos aumentaban, las fracturas se ensanchaban. En Ginebra, una facción de líderes mundiales se reunió, furiosa con Hargrove. Lo llamaron belicista, un dictador que había hablado por miles de millones sin consentimiento. Algunos susurraban sobre ofrecer su cabeza al concilio como tributo, creyendo que podría apaciguarlos. Otros conspiraban a puerta cerrada, tratando de contactar a los alienígenas en secreto, ofreciendo negociar términos separados si sus naciones eran perdonadas. La traición dolió profundamente. Los informes de estas comunicaciones secretas llegaron a Hargrove en cuestión de horas. Escuchó en silencio, su mandíbula apretándose con cada palabra. Nos venderán, murmuró Vega con amargura. Los mismos líderes que han desangrado a nuestra gente por ganancias están listos para doblar la rodilla solo para salvarse a sí mismos. Hargrove no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero dura como el hierro. Entonces les recordaremos lo que les pasa a los traidores en tiempos de guerra. En la segunda noche, el concilio hizo su primer movimiento sin previo aviso. Una sola nave de guerra disparó una lanza de plasma ardiente en el Océano Pacífico. La explosión vaporizó cientos de millas cuadradas de agua, creando una ola que se tragó islas enteras. Millones observaron con horror cómo sus pantallas mostraban la devastación. Ciudades desaparecidas, costas borradas, decenas de miles de muertos en minutos. El mensaje era claro: arrodíllense o este será su destino. En refugios y salas de estar, las familias lloraban. El miedo se extendió como un incendio forestal. Y sin embargo, entre las cenizas, algo más se alzó. Furia. La palabra no se extendió más rápido que nunca. Garabateada en paredes, pintada en calles, tallada en los escombros de hogares rotos. El concilio había mostrado sus dientes, pero también había revelado su arrogancia. En lugar de quebrar a la tierra, le había dado a la humanidad algo que no había tenido en siglos: unidad en la ira. En el búnker,
Hargrove se paró frente a las pantallas que mostraban la devastación. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de fuego. Creen que el miedo nos quebrará, dijo. Pero el miedo es combustible, y estamos a punto de arder más caliente de lo que pueden imaginar. Vega se inclinó. ¿Cuál es el plan, señor? Hargrove miró el mapa de guerra, las naves brillantes que borraban los cielos de la tierra. Su voz bajó, firme y letal. No les damos otra palabra. Les damos fuego. Las 72 horas casi habían terminado en toda la tierra. Las armas estaban preparadas, los soldados listos, los civiles se armaban con lo que tenían. La humanidad no estaba preparada, pero estaba dispuesta. Y a veces, pensó Hargrove sombríamente, la disposición era todo lo que se necesitaba para hacer sangrar a los dioses. La tercera noche llegó cargada de silencio. El plazo del concilio se agotaba, minuto a minuto, segundo a segundo. Una cuenta regresiva transmitida en cada pantalla como un reloj de la muerte. Afuera, las naves de guerra alienígenas aún colgaban sobre la atmósfera de la Tierra, vastas e inmóviles, borrando las estrellas en formación geométrica. No necesitaban moverse. Su presencia era suficiente para sofocar la esperanza. En búnkeres de todo el mundo, los soldados esperaban. En las ciudades, las familias se abrazaban. A través de los mares, los submarinos se deslizaban silenciosamente, erizados de ojivas diseñadas para enemigos de carne, no titanes de acero. En el búnker de comando de Washington, el general Hargrove estaba de pie frente a la pared digital brillante que mapeaba los cielos. Su uniforme estaba arrugado, su rostro sombreado, sus ojos sin parpadear. No había dormido en días, pero tampoco el mundo. El coronel Vega se acercó, con voz baja. El plazo casi ha llegado, señor. ¿Cuál es la orden? Hargrove no respondió de inmediato. Miró las naves de arriba, cada una capaz de cristalizar continentes enteros. La humanidad tenía armas. Sí, pero eran mosquitos lanzando piedras a gigantes. Él lo sabía. Todos lo sabían. Pero la guerra no eran solo números. La guerra era voluntad. Y la voluntad de la humanidad nunca había sido más fuerte. Lancen, dijo Hargrove. El primer ataque no estaba destinado a ganar. Estaba destinado a mostrar al concilio que la humanidad no esperaría la masacre. En el Ártico, los hilos de misiles partieron la tierra helada, enviando ojivas gritando hacia los cielos. En el Atlántico, los submarinos desataron sus cargas, estelas de fuego cortando las aguas oscuras. En los desiertos de Nevada, cañones de riel de presupuesto negro dispararon proyectiles de metal fundido a velocidades que ningún sensor alienígena esperaba de un mundo de nivel 3. Las armas se alzaron como una tormenta. Por un momento sin aliento, la Tierra vio volar su furia. Las naves alienígenas reaccionaron al instante. Los escudos brillaron con colores para los que la humanidad no tenía nombre. Los misiles explotaron inofensivamente contra ellos. El fuego nuclear se dispersó como chispas contra un huracán. Los proyectiles de cañón de riel se aplanaron como si golpearan muros invisibles. El mayor arsenal de la humanidad, desatado con furia, apenas arañó la pintura de la armada del concilio. Pero entonces algo inesperado. La ojiva de un submarino detonó cerca de la atmósfera, no contra un escudo, sino lo suficientemente cerca como para perturbarlo. Por un instante, una sección de la armadura alienígena parpadeó, y en ese instante, un proyectil de cañón de riel la atravesó, abriendo un agujero del tamaño de un autobús en el casco exterior de la nave de guerra. La explosión fue pequeña en comparación con el tamaño de la nave, pero estaba allí. Y por primera vez en la historia registrada, la nave de guerra del concilio sangró bajo el fuego humano. El mundo estalló. Vitoreos, gritos, incredulidad. En las calles, la gente gritaba hasta que sus voces se quebraron. Los soldados golpeaban las mesas con los puños. Por un instante, lo imposible se había demostrado. Los dioses podían sangrar. La respuesta del concilio fue despiadada. La nave dañada se retiró, pero las otras desataron su ira. Rayos de plasma surcaron los cielos, vaporizando batallones enteros en segundos.
Las ciudades se iluminaron con fuego como si los cielos se hubieran abierto con furia. La costa del Pacífico ardió. Los satélites se apagaron uno tras otro mientras el cielo se convertía en un cementerio de metal destrozado. Millones murieron en horas. El número de muertos aumentó tan rápido que las cifras perdieron sentido. Familias desaparecieron en un instante, vaporizadas donde estaban. Pero aún así, la humanidad luchó. Los Jets lanzaron ataques suicidas. Los hackers introdujeron señales corruptas en las comunicaciones alienígenas, causando interrupciones menores. Guerrilleros atacaron a los grupos de desembarco alienígenas que se atrevieron a probar la resistencia terrestre de la Tierra. Cada acto de desafío, por pequeño que fuera, llevaba el mismo mensaje que Hargrove había pronunciado. No. En el búnker, los informes llegaban más rápido de lo que podían procesarse. Shanghái perdida. Berlín ardiendo. Tokio a oscuras. Las palabras se apilaban como piedras sobre una tumba. Vega golpeó la mesa con el puño. No podemos ganar esto, señor. No así. Estamos lanzando hombres al fuego. ¿Para qué? Orgullo. Hargrove se giró lentamente, sus ojos inyectados en sangre, su voz baja. Por el derecho a elegir nuestras propias cadenas, o ninguna, por cada niño que debería crecer libre, incluso si eso significa morir primero. La mandíbula de Vega se tensó. Y si el costo somos todos nosotros, entonces nos aseguraremos de que recuerden quiénes éramos antes de enterrarnos. La sala quedó en silencio. Algunos oficiales apartaron la vista, reacios a encontrar su mirada. Otros asintieron sombríamente. En todo el mundo, las fracturas se profundizaron. En secreto, ciertos gobiernos intentaron enviar señales al concilio, ofreciendo rendición, prometiendo tributo a cambio de piedad. Pero el concilio no les respondió. Ya no estaban negociando. El concilio no quería obediencia. Querían aniquilación. La negativa de la Tierra los había insultado más allá del perdón. La humanidad ya no era solo un recurso. Era un ejemplo. Un ejemplo que tenía que ser quemado tan a fondo que ningún otro mundo súbdito se atreviera a decir no. En el segundo día de guerra abierta, la humanidad descubrió algo más. En Sudamérica, un equipo de ataque guerrillero emboscó a una patrulla alienígena. Esperaban una masacre. En cambio, uno de sus dispositivos PEM, crudo, experimental, de fabricación humana, colapsó los escudos de una nave alienígena más pequeña durante varios segundos. Los combatientes la rodearon usando explosivos, armas pequeñas, cualquier cosa que tuvieran. Contra todo pronóstico, la nave cayó, estrellándose en la jungla. El concilio la recuperó rápidamente. Pero la noticia se extendió antes de que pudieran silenciarla. La humanidad podía matarlos. No fácilmente, no limpiamente, pero era posible. El efecto fue eléctrico. En todo el mundo, la moral se disparó. De repente, cada granjero con un rifle, cada mecánico con una llave inglesa, cada hacker con una computadora portátil creyó que podía marcar la diferencia. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, se estaba adaptando. Y la adaptación era el arma más letal de la humanidad. En Washington, Hargrove se paró sobre un mapa lleno de marcas rojas que representaban ciudades caídas. Vega le entregó los últimos informes. Las pérdidas son catastróficas, señor. Millones de muertos, pero el reclutamiento ha aumentado en todas partes. Los voluntarios están llegando en masa. Hombres y mujeres que nunca han sostenido un arma están suplicando luchar. Hargrove miró el tablero, su rostro surcado por el agotamiento, pero su voz firme. Bien. El concilio cree que los números no importan. Se equivocan. Nunca han luchado contra la humanidad. Nunca han luchado contra una especie que prefiere arder antes que inclinarse. Vega dudó. Señor, se habla de atacar los astilleros del concilio en la luna. Arriesgado, casi suicida. Pero si los golpeamos. Hargrove lo interrumpió. No esperamos. Si hay una oportunidad, la tomamos. La humanidad no gana jugando a lo seguro. Ganamos golpeando donde no esperan. Esa noche, al amparo del caos, el primer equipo de ataque humano fue desplegado a la luna.
Hombres y mujeres con trajes remendados, llevando tecnología robada y explosivos humanos, se deslizaron a través de las brechas en las patrullas alienígenas. Su misión era simple: destruir todo lo que pudieran antes de morir. El concilio nunca lo esperó. Las explosiones ondularon a través de los astilleros lunares. Naves alienígenas a medio construir fueron destrozadas. Bolas de fuego iluminaron el vacío silencioso, visibles incluso desde la superficie de la Tierra como pinchazos de luz repentina. Miles de millones miraron desde sus ruinas y vieron lo imposible: la humanidad contraatacando más allá de sus propios cielos. El concilio rugió de furia. La represalia fue rápida, despiadada. El equipo de ataque fue aniquilado, pero su sacrificio encendió un fuego en toda la Tierra que ningún bombardeo alienígena pudo extinguir. En el búnker, llegaron los informes del ataque a la Luna. Los oficiales miraron incrédulos, algunos sonriendo por primera vez en días. Vega soltó una risa áspera. Realmente lo hicieron. Esos locos bastardos lo lograron. Hargrove no sonrió. Solo asintió una vez, lentamente. Bien. Que el concilio sepa esto. La Tierra no solo dirá no. Lo tallaremos en sus malditos cielos. Para la tercera noche, la guerra ya no era unilateral. La humanidad seguía sangrando, seguía ardiendo, pero ya no se arrastraba. Cada hora, en algún lugar de la Tierra, los humanos contraatacaban. Un escudo interrumpido. Una patrulla emboscada. Un astillero saboteado. Las pérdidas eran asombrosas, pero la resistencia crecía más rápido que la aniquilación. El concilio estaba furioso. Habían esperado una sumisión rápida o un exterminio veloz. Lo que obtuvieron en cambio fue un desafío que se multiplicaba con cada acto de destrucción. Por primera vez en siglos, el concilio se encontró inquieto. No porque la humanidad fuera poderosa, sino porque la humanidad se negaba a arrodillarse, incluso cuando no tenía poder. En el búnker, Hargrove miró las ruinas humeantes de la Tierra a través de las transmisiones satelitales. Su voz se transmitió por cada canal, cada línea de transmisión pirateada en todo el mundo. Esto ya no es solo supervivencia, dijo. Esto es un ajuste de cuentas. Vinieron aquí creyendo que nos arrodillaríamos. Pensaron que el miedo nos quebraría. Pero el miedo no quiebra a la humanidad. El miedo nos afila. El miedo nos endurece. Y cuando el miedo se quema, solo queda la furia. Se acercó a la cámara, su rostro sombrío, lleno de cicatrices, inflexible. Les dimos una palabra. No. Ahora les daremos otra. Guerra. Y en todo el mundo en llamas, en ciudades destrozadas y hogares rotos, la humanidad le respondió. Una palabra gritada a través de los escombros, garabateada en cenizas, repetida en las radios. Guerra. El concilio quería tributo. En cambio, habían despertado lo más peligroso de la galaxia, una especie que se negaba a arrodillarse. La cuarta semana de la guerra fue diferente. Los primeros días habían sido caos, pánico, el terror puro de una presa atrapada bajo la sombra de un depredador. Luego vinieron los contraataques desesperados, costosos, imprudentes y sangrientos. Pero ahora había algo más en el aire. Orden. No el tipo de orden que el concilio imponía con amenazas de aniquilación, sino el tipo de orden que surge cuando hombres y mujeres se niegan a morir en silencio. Células de resistencia surgieron en cada ciudad en ruinas, cada búnker semienterrado, cada pueblo olvidado. No eran soldados. No al principio. Eran carpinteros, maestros, mineros, granjeros, hackers, trabajadores de fábrica, personas que habían perdido demasiado para quedarse quietas. Y en todas partes, por encima de todo, una voz los unía. Las transmisiones del general Hargrove, remendadas con frecuencias robadas, señales codificadas, incluso panfletos escritos a mano, llevaban un mensaje. No se arrodillen. No esperen. Ataquen. En el búnker de comando bajo Washington, los mapas se veían diferentes ahora. No solo manchas rojas marcando la destrucción, sino chispas verdes esparcidas por los continentes. Informes de resistencia, sabotaje, victorias, por pequeñas que fueran.
El coronel Vega se inclinó sobre la mesa, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Cada día perdemos ciudades, señor, pero cada día ganamos combatientes. Se supone que no deberíamos estar de pie en absoluto. Y sin embargo, se interrumpió, una sonrisa tirando de su rostro. No solo estamos de pie, los estamos golpeando. La expresión de Hargrove no se suavizó, aunque sus ojos llevaban un destello de algo peligroso. Orgullo. Eso es lo que nunca entendieron. Han gobernado demasiado tiempo. Creen que la supervivencia se trata de fuerza, pero no es así. Se trata de adaptación. Nos hemos estado adaptando desde que salimos del lodo. Nos lanzan fuego. Nos dispersamos, reconstruimos, volvemos más afilados. Apuntó con un dedo al mapa. Y seguimos enseñándoles la misma lección hasta que se grabe en sus huesos. La humanidad no se quiebra. La furia del concilio crecía con cada día que pasaba. En órbita, sus flotas bombardeaban sin pausa, borrando distritos, vaporizando infraestructuras, ahogando ciudades en fuego. Pero cuanto más quemaban, más se convertían las cenizas en nidos de resistencia. En París, los túneles que alguna vez se usaron para turistas se convirtieron en redes para combatientes. En El Cairo, los civiles soldaron armas antiguas a camiones y los convirtieron en trampas mortales. En Siberia, los bosques ardían, pero los guerrilleros usaban el humo para enmascarar emboscadas. Los soldados del concilio, imponentes, blindados, empuñando armas impulsadas por energías que la tierra apenas podía comprender, esperaban cacerías fáciles. En cambio, fueron arrastrados a una guerra para la que no tenían entrenamiento. Un escuadrón que patrullaba las ruinas de Mumbai fue tragado por edificios en colapso amañados con explosivos humanos. Un convoy en África fue atraído a barrancos y enterrado bajo deslizamientos de rocas provocados por cargas ocultas. En Nueva York, rascacielos enteros cayeron. No por bombardeos, sino porque los humanos plantaron cargas en sus cimientos, convirtiendo el horizonte en armas. Dondequiera que los alienígenas pisaban, la tierra misma parecía escupir fuego. Los informes llegaban a la alta cámara del concilio, un lugar donde los imperios se habían gestionado durante milenios sin resistencia seria. Los delegados no estaban acostumbrados al fracaso. Su idioma no tenía una palabra para punto muerto. La humanidad es el desafío encarnado, siseó un delegado, su voz como metal raspando. Luchan incluso cuando sus muertes son seguras. Peor aún, infectan a otros. Incluso ahora se extienden susurros en otros mundos súbditos. Dicen que si la Tierra puede resistir, ¿por qué no ellos? La cámara hervía. Su orgullo estaba herido, pero peor aún, el miedo se estaba enroscando en sus filas. Habían esperado cumplimiento, luego exterminio. En cambio, habían sembrado las semillas de la rebelión en toda la galaxia. La decisión fue unánime. La humanidad tenía que ser no solo aplastada, sino borrada. No solo en cuerpo, sino en espíritu. Sin supervivientes, sin leyendas. Pero ya era demasiado tarde. La leyenda ya había nacido. En la Tierra, el costo era insoportable. Familias enteras aniquiladas. Naciones fracturadas más allá del reconocimiento. La escasez de alimentos barrió los continentes. La enfermedad siguió a la devastación. Y aún así, la humanidad luchó. Un joven luchador llamado Daniel solo tenía 19 años cuando la casa de su familia en Buenos Aires fue vaporizada. Recogió un rifle de las ruinas y nunca lo soltó. Su escuadrón emboscaba patrullas alienígenas en las calles rotas, atacando y luego desapareciendo. Sabía que no viviría mucho. Ninguno de ellos lo haría. Pero cada muerte era un pedazo de venganza. Cada ataque un mensaje. Todavía estamos aquí. En Moscú, un viejo ingeniero llamado Petro rescataba restos alienígenas, trabajando noches en vela en túneles helados. Descubrió que ciertas aleaciones se agrietaban bajo un frío extremo. Pronto su gente estaba atrayendo a las tropas del concilio a ventiscas, sus armaduras se endurecían hasta que las balas humanas podían perforarlas. En Nairobi, un grupo de hackers secuestró un dron del concilio, lo volvió contra sus amos y transmitió las imágenes a todo el mundo. Por primera vez,
La humanidad vio una nave de guerra alienígena destruida, no por fuego nuclear, sino por su propia máquina. Estas historias se extendieron más rápido que el fuego. Dieron a los quebrantados algo más fuerte que la esperanza. Propósito. En el búnker, Vega golpeó un informe sobre la mesa. Mire esto, señor. Grupos civiles atacando convoys en 30 países. Granjeros construyendo trampas que realmente funcionan. Niños. Niños superando en astucia a las patrullas alienígenas. Es una locura. Está funcionando. Hargrove se inclinó, estudiando los informes. Su rostro permanecía sombrío, pero su voz llevaba de nuevo esa peligrosa corriente subterránea. Están aprendiendo rápido, más rápido de lo que el concilio puede adaptarse. Eso es lo que nos hace letales. Tomamos el dolor y lo convertimos en armas. Miró alrededor de la sala. Sus oficiales, exhaustos, con los ojos hundidos, pero escuchando. Cada hombre, cada mujer, cada niño que lucha le está enseñando al concilio algo que nunca han entendido. Que la libertad no vive en palacios o flotas. Vive en la tierra, en la sangre, en el fuego de personas que prefieren morir antes que arrodillarse. El concilio escaló. Regiones enteras fueron seleccionadas para la aniquilación, no porque tuvieran valor estratégico, sino porque se atrevieron a resistir. Sudamérica ardió bajo fuego de plasma. El Medio Oriente fue cristalizado hasta que no quedó más que roca negra. Australia desapareció bajo un aluvión que convirtió los desiertos en mares fundidos. El número de muertos superó los 100 millones. Pero incluso en la aniquilación, la resistencia continuó. Los supervivientes se arrastraron fuera de los escombros y lucharon con cuchillos, con piedras, con sus propias manos si no tenían nada más. Los niños llevaban mensajes a través de las alcantarillas. Los ancianos plantaban minas bajo los escombros. Cuanto más destruía el concilio, más enemigos creaba. Para el segundo mes, la tierra ya no luchaba por sobrevivir. La tierra luchaba por ganar. Hargrove convocó a sus oficiales. No podemos igualar sus flotas. Aún no. Pero no lo necesitamos. Los desangramos. Cada patrulla, cada convoy, cada grupo de desembarco, pagan con sangre. Convertimos este planeta en un cementerio tan denso que se ahogarán en él. Vega frunció el ceño. Y después de eso, incluso si los expulsamos. ¿Qué? Estamos destrozados, señor. Miles de millones de muertos, la infraestructura desaparecida, la tierra será una cáscara. La voz de Hargrove era como el hierro. Mejor una cáscara que un campo de esclavos. Reconstruimos. Siempre reconstruimos. La fuerza de la humanidad no está en sus ciudades, está en su voluntad. Y entonces llegó el punto de inflexión. En Brasil, unos carroñeros descubrieron un núcleo alienígena de una nave derribada. Petro, el viejo ingeniero de Moscú, lo estudió. Lo que encontró lo cambió todo. El núcleo contenía datos, coordenadas, patrones de flota, debilidades. No era mucho, pero era suficiente para demostrar que el concilio no era intocable. Cuando los datos llegaron a Hargrove, los miró en silencio durante mucho tiempo. Luego habló. Esto ya no es solo supervivencia. Esto es guerra en sus términos. Vega levantó una ceja. Quiere decir llevársela a ellos. Hargrove asintió lentamente. Le hemos mostrado a la galaxia que podemos hacerlos sangrar. Ahora le mostraremos a la galaxia que podemos quebrarlos. A través de las estrellas, el concilio todavía creía que la Tierra era una brasa moribunda. Aún no veían lo que se avecinaba porque la humanidad ya había elegido su camino. No era tributo. No era rendición. Ni siquiera era supervivencia. Era guerra. Y cuanto más tiempo mantenía el concilio sus botas en la garganta de la Tierra, más afilados se volvían los dientes de la Tierra. El quinto mes de la guerra comenzó con silencio. No paz, nunca paz, sino el pesado silencio de un depredador acechando a su presa. El concilio había retirado sus flotas, reagrupándose después de semanas de resistencia inesperada. Para la mayoría de los civiles, se sintió como un respiro. Los fuegos dejaron de llover del cielo. Los bombardeos se ralentizaron.
Las patrullas se hicieron menos frecuentes. Pero el general Hargrove sabía que no era así. Los depredadores no dudaban por piedad. Dudaban para golpear más fuerte. En el búnker de Washington, estudió los datos extraídos del núcleo alienígena recuperado en Brasil. Ingenieros, científicos y hackers habían trabajado día y noche para decodificarlo. El resultado estaba frente a él. Coordenadas, líneas de suministro, puntos débiles en las flotas del concilio. El coronel Vega se apoyó en la mesa a su lado. No es mucho, señor. Los datos son irregulares, corruptos en algunas partes, pero esto podría meternos en la lucha de verdad. La mano marcada de Hargrove se cernió sobre la pantalla brillante. Vio un grupo de coordenadas marcadas en los datos decodificados. No una flota, no una fortaleza, algo más. Astillero, dijo Hargrove. Vega asintió sombríamente. Centro logístico del concilio justo fuera de Marte. Lo están usando para reparar las naves que hemos estado golpeando. Si pudiéramos, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Señor, no tenemos la capacidad. Aún no. Nuestras flotas son chatarra. Nuestros transbordadores son trampas mortales. La mandíbula de Hargrove se apretó. Entonces construiremos algo que no lo sea. Comenzó en las ruinas de las fábricas, en búnkeres ocultos, en astilleros que habían sido poco más que museos antes de la guerra. La humanidad comenzó a construir naves que no deberían haber existido todavía. Eran feas, improvisadas, cosidas con restos alienígenas e ingenio humano. Viejos cohetes con núcleos alienígenas soldados, transbordadores armados con cañones de riel extraídos de tanques, submarinos convertidos en ataúdes espaciales. El concilio tenía naves que parecían obras de arte, elegantes, pulidas, impecables. Las naves de la humanidad parecían pesadillas. Pero las pesadillas podían matar. Petro, el viejo ingeniero, supervisó gran parte del trabajo en hangares secretos bajo Siberia. Su voz carraspeó por las comunicaciones a Hargrove. Son feas, general. Feas como la guerra misma, pero volarán. Y si vuelan, lucharán. Hargrove permitió el más leve esbozo de una sonrisa. Feo está bien. Feo es honesto. El plan era un suicidio. Cada oficial lo sabía. Atacar el astillero cerca de Marte, paralizar sus reparaciones, enviar un mensaje a la galaxia. Hargrove reunió a la fuerza de ataque. Solo voluntarios. Pilotos, ingenieros, marines. Cada hombre y mujer elegidos sabían que no volverían. Ese no era el punto. En el hangar, las naves se cernían como bestias cocidas. Hargrove se dirigió a ellos no con ceremonia, sino con la fuerza contundente de la verdad. Todos saben lo que es esto. No van a volver a casa. No se mientan a sí mismos. Pero cuando la historia recuerde este día, y lo hará, no los recordará como hombres muertos. Los recordará como los primeros bastardos que sacaron la guerra del suelo de la tierra y la metieron por la garganta del concilio. Su voz bajó, afilada como el acero. No están muriendo por la supervivencia. Están muriendo por la victoria. La fuerza de ataque se lanzó al amparo de campos de escombros. Restos alienígenas cubrían la órbita de la Tierra, y escondida entre ellos, la flota humana se abrió paso hacia el espacio. Los motores tosían y rugían. Los escudos parpadeaban, pero se movían. Contra todo pronóstico, se movían. La aproximación a Marte fue un desafío. Las patrullas del concilio barrían los cielos, cazando supervivientes. Pero la humanidad había aprendido. Usaron silencio de radio, campos de ocultación remendados con tecnología alienígena, incluso las sombras de los asteroides. Por cada nave que se perdía, 2 se deslizaban sin ser vistas. Cuando el astillero apareció a la vista, incluso los veteranos contuvieron la respiración. No era una estación. Era una fortaleza, una ciudad flotante de metal y luz. Naves del tamaño de montañas colgaban atracadas, sus cicatrices siendo soldadas por enjambres de drones. Los suministros fluían como ríos entre las plataformas. La voz del coronel Vega llegó a través de las comunicaciones, sombría y firme. Todas las naves conocen el plan. Golpeen duro.
Golpeen rápido. No se detengan hasta que no sean más que fuego. La flota humana rugió a la vida. La primera oleada fue un caos. Los misiles salieron disparados. Los cañones de riel tronaron. Cañones de plasma improvisados escupieron fuego inestable. Las explosiones iluminaron el vacío mientras los drones eran destrozados. Las plataformas se agrietaron. Las naves más pequeñas se hicieron pedazos. Las defensas del concilio despertaron gritando, los escudos brillando, las torretas fijándose. Las naves humanas morían por docenas. Bolas de fuego iluminaron la oscuridad. Los gritos de los pilotos se cortaban a media frase, pero no se detuvieron. Un transbordador convertido se estrelló directamente contra una línea de suministro, detonando en una tormenta de fuego que destrozó la mitad del muelle. Un submarino convertido en nave disparó sus últimos torpedos antes de embestir un enjambre de drones de reparación, esparciendo restos ardientes por la estación. Cazas con alas cosidas de chatarra danzaron en ataques suicidas, eliminando torretas una por una. Por cada vida humana perdida, algo se rompía, algo ardía, algo moría. Y en el caos, una nave, la más fea de todas, la creación de Petro, se estrelló contra el centro de energía del astillero. Lo atravesó como una lanza a través de la carne. La explosión fue tan brillante que convirtió la noche en día en la superficie de la Tierra. El astillero se dobló. Las luces de su esqueleto parpadearon y murieron. Docenas de naves de guerra atracadas, a medio terminar, fueron destrozadas en la reacción en cadena. El concilio había perdido algo que no había perdido en siglos. Una fortaleza. El costo fue insoportable. De la fuerza de ataque humana, menos de 10 naves regresaron cojeando. La nave de Vega fue destrozada en órbita. Sus últimas palabras, una risa gutural. Díganles a esos bastardos que les mando saludos. Pero los supervivientes regresaron con pruebas. Pruebas de que la humanidad no solo podía luchar, sino ganar. Cuando las imágenes se difundieron, la tierra estalló. Ciudades y ruinas vitorearon hasta que sus voces se quebraron. Los supervivientes pintaron nuevas pancartas, no con no, sino con guerra. El mensaje era claro. La humanidad no era una presa. La humanidad era un depredador. Ahora, en la cámara del concilio, la furia era volcánica. Los delegados chillaban, exigían la aniquilación, maldecían a la tierra como alimañas. Pero debajo de la rabia había algo peor. Inquietud. Si un mundo de nivel 3 podía destruir un astillero, ¿qué más podrían hacer? ¿Cuántos otros seguirían su ejemplo? Ya, los susurros se agitaban por la galaxia. En mundos súbditos distantes, los esclavos murmuraban la palabra que había quemado el orgullo del concilio. No. En la tierra, Hargrove se paró frente a los supervivientes en el búnker. Su rostro estaba tallado por el dolor. La pérdida de Vega pesaba sobre él, al igual que las muertes de miles que habían volado hacia su perdición. Pero su voz era firme, implacable. Pensaron que esta guerra terminaría en semanas. Pensaron que nos inclinaríamos o arderíamos. En cambio, les hemos mostrado algo que nunca han visto. Miedo. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos ardiendo con una voluntad de hierro. Ya no estamos luchando solo por la supervivencia. Estamos luchando por la galaxia. Porque si podemos desafiarlos, otros también lo harán. Y cuando eso suceda, el concilio no solo perderá la Tierra, lo perderá todo. La sala estaba en silencio. Los oficiales lo miraban, algunos con asombro, otros con terror, todos sabiendo la verdad. Esto ya no se trataba de la Tierra. Se trataba de una guerra sin fin. Las secuelas de Marte pesaban en cada rincón de la galaxia. En la Tierra, los supervivientes pintaron el cielo con petardos rescatados de arsenales en ruinas. Rieron, lloraron, gritaron a los cielos. Contra todo pronóstico, la humanidad había golpeado lo ingolpeable. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la gente creía que podría vivir para ver otro amanecer. Pero en las cámaras del concilio, no había celebración, solo furia. Los delegados rugían como tormentas. Sus voces resonaban en salones más antiguos que la humanidad misma.
La palabra no se había convertido en una maldición en su idioma, escupida como veneno. La destrucción del astillero de Marte no fue solo una pérdida táctica. Fue una herida a su orgullo, su leyenda, su ilusión de invencibilidad. El concilio votó sin disenso. La humanidad no debía ser pacificada. La humanidad debía ser erradicada. La represalia comenzó sin previo aviso. Al amanecer, flotas el doble de grandes que la primera oleada descendieron sobre la Tierra. Naves de guerra borraron el cielo en formaciones tan vastas que parecían océanos de acero. Sus armas ardían más brillantes, más calientes, más letales. Ciudades que habían sobrevivido los primeros meses fueron borradas en segundos. Cadenas montañosas se partieron. Los océanos hirvieron donde los rayos los atravesaron. Ya no era guerra. Era una ejecución. Hargrove estaba en el búnker de comando, viendo transmisiones en vivo mientras continentes enteros se oscurecían. Su mandíbula era de hierro, pero sus ojos delataban el peso que presionaba su pecho. Sus oficiales hablaban con voces entrecortadas, los informes apilándose más rápido de lo que podían procesar. Chicago desaparecida. Delhi borrada. El Cairo fuera de línea. La mitad de Europa ardiendo. El coronel Vega estaba muerto, pero su ausencia todavía se sentía como una herida. Su reemplazo, un hombre más joven llamado Ramírez, se volvió hacia Hargrove con ojos grandes y aterrorizados. Señor, lo estamos perdiendo todo. A este ritmo, no habrá una tierra que defender. Los puños de Hargrove se apretaron. Entonces nos aseguraremos de que no quede ningún concilio para celebrarlo. El ataque a Marte le había dado confianza a la humanidad, pero también había revelado algo. Fragmentos de núcleos alienígenas podían ser convertidos en armas. Petro, el viejo ingeniero, había estado trabajando en silencio con un equipo de científicos en las profundidades de las montañas de Siberia. Lo que estaban construyendo no era un arma en el sentido tradicional. Era un monstruo. Lo llamaron Proyecto Sol Negro. Un dispositivo híbrido, parte ciencia nuclear humana, parte inestabilidad de núcleo alienígena, parte locura. Si detonaba en órbita, no solo destruiría una flota. Colapsaría el espacio a su alrededor, destrozando naves como papel en una tormenta. Pero el costo era inimaginable. No podían controlar la reacción en cadena. Un solo sol negro podría aniquilar flotas enteras o la mitad de la Tierra junto con ellas. Cuando Petro se lo explicó a Hargrove, su voz temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Es una cuchilla demasiado afilada para empuñar, general. La blandirás una vez, tal vez dos, antes de que corte la mano que la sostiene. Hargrove no dudó. Entonces la blandimos ahora, porque si no lo hacemos, no quedará una mano que cortar. La flota del concilio se movía sistemáticamente, moliendo la tierra hasta convertirla en polvo. Regiones enteras se convirtieron en páramos de vidrio y ceniza. Sin embargo, la resistencia no se detuvo. Guerrilleros en las ruinas atacaban patrullas alienígenas. Civiles armados con nada más que rifles emboscaban escuadrones de soldados. Hackers enviaban virus a las comunicaciones del concilio, llenando sus redes con una sola palabra. No. No era suficiente. El concilio presionó más, sintiendo la victoria. Sus comandantes se jactaban de que la humanidad sería borrada en semanas. Y entonces el cielo se iluminó con fuego. El primer sol negro fue desplegado sobre África, oculto entre campos de escombros. Un transbordador convertido llevó el arma a la órbita. Su piloto, un hombre llamado Harris, sabía que nunca regresaría. Sus últimas palabras, transmitidas a cada frecuencia abierta, fueron crudas y simples. Esto es por todos nosotros. Ilumínenlos. El sol negro detonó. El espacio mismo pareció gritar. La explosión no fue fuego. Fue distorsión. La realidad retorciéndose y desgarrándose. Las naves de guerra del concilio atrapadas en la explosión se hicieron pedazos en silencio. Sus escudos colapsando, sus cascos doblándose sobre sí mismos antes de desvanecerse en la nada. Docenas de naves, gigantes que se habían alzado sobre la tierra, fueron borradas en segundos. Por un momento,
los cielos de la tierra estuvieron despejados. El mundo rugió. En búnkeres, en ruinas, en refugios, la humanidad gritó de triunfo. Habían hecho lo imposible de nuevo. Pero el costo fue brutal. La distorsión rasgó la atmósfera de la Tierra, generando tormentas, terremotos y maremotos que aplastaron miles de vidas más. Hargrove se paró sobre los informes, su rostro como piedra. Ramírez se escupió. No podemos seguir haciendo esto. Nos estamos matando tan rápido como los estamos matando a ellos. La voz de Hargrove fue fría. Mejor morir de pie que de rodillas. El concilio estaba conmocionado. Sus flotas habían sufrido un golpe que no podían ignorar. Los delegados gritaban por una escalada, por traer armas prohibidas durante mucho tiempo incluso entre su propia especie. Pero debajo de la rabia había miedo. Habían desatado todo sobre la tierra. Fuego, flotas, aniquilación. Sin embargo, los humanos seguían luchando, seguían desangrándolos, seguían encontrando formas de convertir la debilidad en fuerza. Lo que más los aterrorizaba no era el sol negro. Era lo que el sol negro representaba, que la humanidad estaba dispuesta a quemar la galaxia misma si eso significaba no arrodillarse. A medida que pasaban las semanas, se construyeron más soles negros. Cada uno, una apuesta. Cada uno desplegado solo cuando la derrota parecía segura. Destrozaron flotas, pero cada detonación paralizaba aún más a la tierra. Los cielos ardían en rojo. Las tormentas rugían sin cesar. Los bosques se convertían en desiertos de la noche a la mañana. La tierra estaba ganando batallas, pero perdiéndose a sí misma. Ramírez confrontó a Hargrove una noche, golpeando la mesa con el puño. Señor, no podemos seguir así. Mataremos al planeta antes que ellos. ¿De qué sirve la victoria si no queda nada que salvar? Los ojos de Hargrove, huecos pero inflexibles, se clavaron en él. La victoria ya no se trata de salvar la tierra. Se trata de matar la idea de que cualquiera puede poseerla. Ramírez guardó silencio. Lo odiaba. Odiaba cada palabra. Pero en el fondo, sabía que el general tenía razón. En las ruinas de Nueva York, los combatientes garabateaban mensajes en paredes rotas. Por Chicago, por Tokio, por mi familia. Y en todas partes la misma palabra ardía. Guerra. Niños llevaban rifles demasiado pesados para ellos. Ancianos ponían trampas con manos temblorosas. Madres marchaban con granadas atadas a sus cinturones. El concilio había venido a borrar una especie. En cambio, habían forjado un arma más fuerte que las flotas o el fuego. Habían forjado la unidad. Pero Petro vino a Hargrove con una advertencia. Su rostro estaba pálido, su voz quebrada. General, los núcleos son inestables. Cada sol negro nos acerca al colapso. No solo la Tierra, el espacio mismo. Podríamos abrir algo que no podemos cerrar. Una herida que lo traga todo. Hargrove escuchó en silencio. Sus manos con cicatrices se cruzaron sobre la mesa. Cuando Petro terminó, el viejo general se reclinó y habló en voz baja. Entonces nos aseguraremos de que si la abrimos, el concilio entre primero. Las flotas del concilio se reagruparon para un ataque final. Miles de naves, suficientes para cristalizar la Tierra 10 veces, se congregaron sobre la atmósfera. No estaban aquí para luchar. Estaban aquí para terminarlo. La humanidad estaba al borde de la extinción. Los búnkeres estaban agrietados. Los ejércitos eran escasos. El planeta mismo gemía bajo la tensión de la guerra. Y aún así, la voz de Hargrove resonaba en cada transmisión, cruda e inquebrantable. Creen que este es el final. Creen que nos han quebrado. Pero escuchen bien. No estamos luchando por el mañana. No estamos luchando por la supervivencia. Estamos luchando por el derecho a mirarlos a los ojos mientras los arrastramos al infierno con nosotros. Hizo una pausa, sus ojos duros como el hierro. Que el concilio aprenda una última verdad antes de que las estrellas mismas ardan. La humanidad no se arrodilla. La humanidad no se quiebra. La humanidad toma todo lo que le lanzas y lo devuelve más fuerte. El mundo estalló en vítores, gritos, lágrimas. Incluso en las ruinas,
Incluso en las cenizas, la gente levantó la cabeza y susurró la palabra que se había convertido en más que un desafío. No. El cielo sobre la tierra ya no parecía un cielo. Era una herida. Donde antes flotaban las nubes, tormentas de ceniza se arremolinaban sin cesar, negras y rojas, teñidas por el fuego de los bombardeos del concilio y las réplicas de las detonaciones del sol negro. Los océanos servían con extrañas mareas. Los bosques eran cenizas, las ciudades esqueletos. La tierra misma gemía como si quisiera morir. Pero la humanidad seguía viva, maltratada, rota, hambrienta, pero viva. Y ya no solo estaban sobreviviendo. Estaban afilando sus cuchillos para la garganta de la galaxia. En el búnker siberiano, Petro estaba junto a Hargrok, sus delgadas manos temblando sobre los esquemas de algo más grande, más oscuro, más peligroso que todos sus soles negros combinados. Su voz era áspera, sus ojos huecos por meses sin dormir. Este es el último, general. El núcleo final. Lo hemos llevado demasiado lejos. Cada otro dispositivo desestabilizó el planeta. Este desestabilizará todo. Si detona cerca de una estrella, la colapsará. El sistema entero se irá con ella. Ramírez, apoyado en la pared, palideció. Jesucristo, estás hablando de hacer estallar soles. Petro asintió, sus labios temblando. Un sol negro en verdad. La sala quedó en silencio. Los oficiales se movieron incómodos, algunos santiguándose, otros simplemente mirando. La voz de Hargrok cortó, firme como el acero. ¿Dónde? Petro señaló las coordenadas brillantes en la mesa. La capital del concilio, su mundo cuna, su sede de poder. Si lo golpeamos con esto, vaciló, tragando saliva. Ya no habrá concilio. Las palabras cayeron como martillos. Ya no hablaban de resistencia. No hablaban de supervivencia. Hablaban de acabar con un imperio más antiguo que la tierra misma. Ramírez golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. No seríamos mejores que ellos. Aniquilar sistemas enteros. Miles de millones de inocentes en sus mundos. Hargrok se giró lentamente. Su rostro con cicatrices estaba tallado por el agotamiento, pero sus ojos ardían. ¿Inocencia? ¿Crees que perdonaron la nuestra? ¿Crees que Chicago, Delhi, Tokio fueron perdonadas? Sabían lo que hacían cuando vinieron aquí. Hicieron esta guerra total. Y la terminaremos total. Ramírez lo miró con la mandíbula apretada. ¿Y si también nos mata a nosotros? La voz de Hargrok se volvió fría y final. Entonces nos aseguramos de que el concilio muera primero. Los preparativos comenzaron en silencio. En hangares ocultos, los últimos recursos de la humanidad se vertieron en una sola nave. Fea, remendada, cosida con los huesos de restos alienígenas e ingenio humano. No fue construida para luchar. Fue construida para llevar el arma. La llamaron Liberación. La nave era un ataúd antes de zarpar. Todos lo sabían. Pero los voluntarios llegaron por cientos. Soldados, ingenieros, pilotos, hombres y mujeres sin nada que perder. Cada uno de ellos quería el honor de montar la última lanza de la humanidad en el corazón del enemigo. Hargrok los vio entrenar, los vio reír en las ruinas, los vio escribir mensajes a familias ya desaparecidas. Le dolía el pecho, pero nunca lo demostró. Sabía que estaría en esa nave. Llegó el día del lanzamiento. El mundo estaba en silencio, conteniendo la respiración. Las flotas del concilio todavía merodeaban arriba, quemando la tierra en barridos implacables. Pero la liberación estaba oculta en las sombras de los escombros, camuflada por campos alienígenas recuperados. Hargrove se dirigió a los supervivientes de la tierra por última vez. Su rostro estaba demacrado, su cabello gris acero, su voz áspera pero inquebrantable. Comenzamos esta guerra con una palabra. No. Llevamos esa palabra a través del fuego, a través de las cenizas, a través de las tumbas de miles de millones, y aún aquí estamos. Se acercó, con los ojos duros como el hierro. Hoy llevamos otra palabra al corazón del concilio. Nunca. Nunca más poseerán otro mundo.
Nunca más exigirán tributo. Nunca más se llamarán a sí mismos dioses. Su voz se elevó, un trueno rodando a través de la estática. Si nosotros ardemos, ellos arden con nosotros. Y cuando las estrellas nos recuerden, recordarán una verdad. La humanidad no se arrodilla. Los vítores fueron débiles, rotos por el hambre y el dolor. Pero eran reales. El viaje comenzó. La liberación se deslizó más allá de la órbita de la Tierra, oculta en los campos de escombros. La tripulación hablaba poco. Sabían que no volverían. En su lugar, tallaron nombres en las paredes de acero, los nombres de todos los que habían perdido. Familias, amigos, ciudades, incluso mascotas. Las paredes se convirtieron en un cementerio de memoria, llevado a las estrellas. Hargrove se sentó en la silla de mando, sus manos firmes en los controles. Ramírez estaba a su lado, sus protestas silenciadas por el deber. Petro trabajaba febrilmente en la cámara del reactor, coaccionando el núcleo inestable a la vida. Durante semanas, derivaron a través de cinturones de asteroides, a través de vacíos de silencio. Las patrullas del concilio se cernían, pero pasaron desapercibidas, sus campos de ocultación resistiendo. Cada día, la tripulación susurraba el mismo mantra: nunca más. Entonces, una noche en la oscuridad, apareció el sistema capital del concilio. Era una joya de luz, un mundo envuelto en ciudades brillantes, flotas orbitando como una corona. El orgullo del concilio, su poder, su trono. Hargrove lo miró a través del visor, su rostro ilegible. Por primera vez en meses, Ramírez rompió el silencio. Es hermoso. La voz de Hargrove era baja, pero dura. También lo era la tierra. La alarma gritó cuando las patrullas del concilio los detectaron. Los cazas surgieron de las flotas, elegantes e interminables, con las armas en llamas. La liberación rugió hacia adelante, sus cañones improvisados escupiendo fuego. Los cazas humanos se lanzaron en oleadas desesperadas, conteniendo al enemigo por preciosos segundos. Uno por uno, fueron destrozados, sus muertes iluminando el vacío con fuego. La nave tembló bajo el bombardeo. Las consolas explotaron. Hombres y mujeres gritaron mientras las brechas en el casco se abrían en las cubiertas. La voz de Petro crepitó por las comunicaciones, frenética. El núcleo es inestable. Necesitamos detonar ahora o lo perderemos. Hargrove apretó los dientes. Todavía no. Más cerca. La liberación se hundió a través de las flotas, el fuego rasgando su casco. Los cazas embistieron naves alienígenas en ataques suicidas. Los tripulantes se arrojaron a las brechas, sellándolas con sus propios cuerpos. Cada segundo ganado se pagó con sangre. Por fin, el mundo capital se cernió ante ellos. La cuna del concilio, brillante, intacta por la guerra durante milenios. La voz de Hargrove fue un susurro. Ahora. En la cámara del reactor, las viejas manos de Petro se movieron con precisión final. Presionó la secuencia, sus ojos húmedos, sus labios temblando mientras susurraba una oración en ruso. El núcleo gritó, la luz derramándose como un sol naciendo. Las alarmas se elevaron a un chillido. Ramírez gritó por las comunicaciones, sobrecarga del núcleo en 10 segundos. Hargrove se levantó de su silla, mirando el mundo trono del concilio. Su rostro estaba tranquilo, tallado en hierro. Habló una última vez, sabiendo que la galaxia podría escucharlo. Deberían habernos dejado en paz. Y entonces el mundo se iluminó con fuego. El sol negro detonó. No fuego, no plasma, algo peor. El espacio mismo se abrió. La luz se retorció. Las estrellas se doblaron. Las flotas se hicieron añicos como cristal. El mundo capital del concilio fue tragado en silencio. Sus ciudades brillantes plegándose en el vacío. Miles de naves ardieron, luego desaparecieron. El núcleo colapsó, y con él, el corazón de un imperio. La liberación desapareció. Hargrove desapareció. Petro, Ramírez, la tripulación, desaparecidos. Pero también el concilio. En la tierra,
Los supervivientes vieron las transmisiones en un silencio atónito. Luego, lentamente, la comprensión se extendió. Los vítores estallaron entre las ruinas. Gritos de triunfo se mezclaron con sollozos de dolor. La humanidad había hecho lo imposible. Habían matado a los dioses. Pero la victoria no fue limpia. La detonación había ondulado a través del espacio, desgarrando el tejido de la galaxia. Se abrieron agujeros de gusano, las tormentas rugieron. El concilio se había ido, pero la galaxia misma se estremeció con el costo. La humanidad había ganado. Pero, ¿qué tipo de mundo heredarían? La guerra había terminado. El concilio se había ido. Sus flotas destrozadas. Su mundo trono tragado por el sol negro. El imperio que había gobernado las estrellas durante milenios había sido aniquilado en un solo acto de desafío. Pero la victoria sabía a ceniza. La Tierra ya no era una joya azul. Desde la órbita parecía herida, llena de cicatrices, un planeta cojeando al borde del colapso. Los océanos servían con extrañas corrientes. Los cielos estaban teñidos de rojo con tormentas que nunca cesaban. Las ciudades eran esqueletos ahuecados, monumentos de vidrio y escombros. Miles de millones estaban muertos, naciones enteras borradas, bosques desaparecidos, ríos envenenados, tierras de cultivo convertidas en páramos. Los supervivientes se contaban ahora por millones, dispersos en búnkeres, ruinas, cuevas y refugios. Sin embargo, estaban vivos. Y en su supervivencia, había algo terrible e inflexible. Orgullo. Ramírez no había muerto en la liberación. Había sido arrojado en un caza averiado antes de que el sol negro detonara, su cápsula de escape derivando de regreso a la Tierra semanas después. Llevaba las últimas órdenes de Hargrove como escrituras grabadas en su mente. Ahora estaba donde una vez estuvo la Casa Blanca, nada más que mármol destrozado a su alrededor, y se dirigió a los supervivientes a través de transmisores agrietados. El general se ha ido, dijo Ramírez, su voz ronca, sus ojos hundidos por el hambre y el dolor. Pero su palabra permanece. Nos dijo que nos aseguráramos de que la galaxia lo recuerde, y lo haremos. Levantó un rifle maltrecho, del mismo tipo que llevaban granjeros y niños durante la guerra. No éramos nada. Un mundo de nivel 3, ganado, nos llamaron. Y ahora los dioses mismos se han ido, y nosotros todavía estamos aquí. La humanidad permanece. La multitud, delgada y andrajosa, levantó los puños. Algunos lloraban, otros gritaban. La palabra surgió de sus gargantas como un trueno. Nunca. Petro no había sobrevivido. Sus huesos yacían en órbita, consumidos por el sol negro. Pero su trabajo perduró. Los ingenieros recuperaron sus diseños, sus notas, sus teorías, grabándolos en las paredes, memorizándolos como oraciones. La humanidad había heredado armas que apenas entendía, herramientas peligrosas que podrían romper la galaxia misma si se usaban de nuevo. La pregunta atormentaba a Ramírez y al consejo de supervivientes que ahora lideraba la Tierra. ¿Las empuñarían de nuevo, o las enterrarían por miedo a lo que habían hecho? No hubo respuesta. Solo silencio, roto por las tormentas. Pero la galaxia estaba escuchando. Cuando el concilio murió, sus súbditos observaron en shock. En mundos de esclavos, se cortaron los collares. En planetas conquistados, las cadenas se arrojaron al fuego. El imperio había caído. Y con él, la ilusión de invencibilidad. Los susurros se extendieron más rápido que las flotas. Fue la Tierra. Fue la humanidad. Mataron al concilio. Algunos los llamaron salvadores. Otros los llamaron monstruos. No se podía confiar en una especie que había destruido a los dioses. El miedo se mezcló con el asombro con el odio. Pero nadie dudaba de la verdad. La humanidad había reescrito el orden de la galaxia. En la Tierra, Ramírez caminaba por las ruinas todos los días. Veía niños jugando en el esqueleto de rascacielos, su risa delgada pero real. Veía hombres y mujeres plantando cultivos en suelo envenenado, negándose a morir de hambre. Veía supervivientes tallando el nombre de Hargrove en piedra, en acero, en la memoria.
El general se había convertido en más que un hombre. Se había convertido en una leyenda. El que había dicho no, el que había llevado la ira de la humanidad a las estrellas. Su estatua no estaba en mármol, sino en escombros, un simple montón de piedras con su nombre garabateado. Los supervivientes dejaban ofrendas allí, cascos, rifles, trozos de uniformes, y encima escribían las palabras: la humanidad no se arrodilla ante nadie. Pero el costo pesaba mucho. Ramírez se reunió con científicos que le advirtieron del daño causado. El sol negro había abierto agujeros en el espacio, heridas que sangraban tormentas y radiación. Viajar por las estrellas era inestable. Los agujeros de gusano se abrían y cerraban impredeciblemente. Comercio, comunicación, exploración, todo destrozado. La galaxia estaba rota, y la Tierra la había roto. Ramírez miró los informes, con el corazón apesadumbrado. Nos salvamos condenando a todos los demás. Una anciana, una de las pocas maestras supervivientes, se sentó frente a él. Su voz era tranquila, su rostro marcado por el dolor. Mejor una galaxia condenada que una Tierra silenciosa. Las semanas se convirtieron en meses. Lenta y dolorosamente, la vida se abrió paso de nuevo. Se lograron cultivos en suelo envenenado. Se filtró agua de la ceniza. Se reconstruyeron máquinas. Se remendaron hogares con escombros. La humanidad había vivido el infierno y ahora vivía en las ruinas. Pero no había desesperación, solo una sombría determinación. Ramírez habló a los supervivientes una noche, reunidos en las ruinas de un estadio, su voz llevada por altavoces rotos. Pensaron que moriríamos. Pensaron que nos arrodillaríamos. Demostramos que estaban equivocados. Pero recuerden esto, no somos dioses. No somos salvadores. Somos supervivientes, y los supervivientes reconstruyen. Su puño se apretó, levantado en alto. Reconstruiremos la Tierra. Y cuando la galaxia nos mire, no verán esclavos. Verán a la especie que mató a los dioses. El rugido sacudió las ruinas. Mucho más allá de la Tierra, en las colonias dispersas del antiguo concilio, comenzaron a surgir nuevos imperios. Algunos buscaron aliarse con la Tierra, aprender del mundo desafiante que había roto las cadenas. Otros juraron destruirla, temiendo en lo que los humanos podrían convertirse. Ramírez sabía que la guerra volvería, tal vez mañana, tal vez en 100 años. La victoria de la humanidad no le había ganado seguridad. Le había ganado enemigos, pero también le había ganado respeto. Una noche, solo en las ruinas de Washington, Ramírez subió a donde había estado el búnker de mando de Hargrove. Se paró en la tierra agrietada, mirando el cielo lleno de tormentas. Habló en voz baja, como si el general pudiera escucharlo. Lo hicimos, señor. Quemamos a los bastardos, pero no sé si nos salvamos o condenamos a todos los demás. El viento aulló a través de los edificios rotos, llevando polvo y ceniza. Ramírez cerró los ojos. Casi podía oír la voz grave de Hargrove en el silencio. Mejor condenados que encadenados. Ramírez abrió los ojos y susurró de vuelta: sí, mejor condenados que encadenados. Años después, los niños se sentarían en las ruinas y escucharían historias contadas por veteranos con cicatrices. Historias del día en que la humanidad dijo no. Historias del sol negro, de la liberación, del general que nunca se inclinó. Los niños preguntarían si el concilio volvería, y los veteranos negarían con la cabeza. No, chico. El concilio se ha ido. La humanidad los mató. Los niños mirarían con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿quién gobierna las estrellas ahora? Y los veteranos responderían con una sonrisa sombría: nadie. Y quizás así es como debería ser. Pero la verdad era más oscura. Los agujeros todavía rasgaban la galaxia. Los agujeros de gusano rugían impredeciblemente. Las flotas desaparecían en tormentas. Las estrellas parpadeaban de forma antinatural. La humanidad había matado a sus amos. Pero al hacerlo, había desgarrado el universo mismo. Quizás algún día algo se arrastraría a través de esas heridas, algo peor que el concilio. Y si lo hacía,
La galaxia recordaría una cosa, que cuando a la Tierra se le dijo que se arrodillara, había mirado a los dioses a los ojos, había mostrado los dientes y había dicho, no. Y así, la saga de la humanidad terminó no con paz, no con prosperidad, sino con supervivencia y desafío, una Tierra destrozada, una galaxia rota, un legado tallado en sangre y fuego. El concilio se había ido. El imperio era ceniza, pero la humanidad vivía. Y mientras viviera, siempre habría una palabra esperando a cualquiera que intentara encadenarla de nuevo. No.